de Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Central de la Universidad de Talca sobre el trabajo en el proyecto de la Constitución. En el día de hoy analizamos los derechos de libertad sindical. Y el tercer panel que ahora se inicia está referido a los derechos de libertad sindical en el sector público. Participan como panelistas en este panel los profesores don Tariq Lama Galvez, profesor de Clínica Jurídica en Litigación Laboral de la Universidad de Chile y director nacional de las Clínicas Jurídicas de la Universidad de las Américas. Y además participa la profesora doña Carla Varas, profesora de Derecho al Trabajo de la Universidad Católica de Valparaíso. Pues bien, invito al profesor Tariq Lama a hablar sobre los derechos de libertad sindical en el sector público en el marco de la propuesta que efectúa el proyecto de nueva Constitución. Bien. Muy buenas tardes, profesora Irene Rojas. Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este seminario. Primero que todo, muchas gracias a la Universidad de Talca y en particular al Centras, ¿no? Que a través de estos seminarios y sus actividades constantes nos ayuda no solamente a los estudiantes, sino que también a nosotros mismos a seguir actualizándonos y analizando materias del derecho del trabajo y de la seguridad social, tan importantes sobre todo en estos tiempos que corren. Siguiendo la materia que se me encomendó analizar, trataré de tomar el tiempo para no pasarme. Lo primero es decir que esta conversación la vamos a estructurar de la siguiente manera. Trataré de ser lo más breve y escueto posible para no pasarme ni siquiera un minuto idealmente. En primer lugar, quisiera hablar sobre la libertad sindical en el sector público en temas general, ¿no? ¿Cuál es la situación general que hoy en día se vive? Luego, hablar brevemente de las constituciones de nuestro país y cómo lo ha tratado esta temática, ¿bien? De la libertad sindical y cómo esto se podría o no ver afectado al sector público, para luego entrar en una comparación directa entre la propuesta de nueva constitución y la constitución que hoy en día nos rige, que es la constitución de 1980. Finalmente, quisiera terminar con una alusión a ciertos ordenamientos comparados, ¿no? A constituciones extranjeras que hablan sobre la libertad sindical o cómo se podría interpretar esta libertad sindical respecto al sector público en otros países y terminar así con las conclusiones. Bien, esa va a ser la estructura de esta presentación. En primer lugar, decir que en el sector público la libertad sindical, y esto lo digo siempre, cada vez que me toca hablar de esto, sobre todo con las y los trabajadores del sector público, es un Frankenstein, ¿no? La libertad sindical en el sector público no tiene un estatuto único, no tiene una normativa que nos podría permitir interpretarla de una sola manera, porque bueno, como todos saben, nuestro ordenamiento jurídico todo se tiene que ir rigiendo conforme a la Constitución y de ahí van bajando las distintas normativas, ¿no? Y si nuestra Constitución, la vigente, no es clara y muchas veces es prohibitiva, ¿no? Lo regula de manera negativa los derechos de la libertad sindical, ¿qué vamos a esperar precisamente de las demás normas que pudieran o no en regular este derecho en el sector público? Es por eso que los abogados y abogadas que nos desarrollamos en la asesoría del sector público muchas veces tenemos que entrar a analizar desde otra perspectiva, ¿no? Hablando o interpretando el artículo a través del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, por ejemplo, para que el derecho internacional nos pueda ayudar a poder resolver lo que nuestra propia Constitución no resuelve, ¿no? Por eso que tenemos, por ejemplo, que necesariamente tomar en cuenta y en consideración ciertos convenios, como el 87, el 98, aunque sabemos que el 98 también tiene ciertas limitaciones, como en su párrafo sexto, ¿no? Que no trata específicamente de los funcionarios públicos, pero que establece, eso sí, un piso mínimo, ¿no? Al respecto. El convenio 151, la ley, dentro del ámbito nacional tenemos la ley 19.296 que rige a las asociaciones de funcionarios, los estatutos administrativos, distintos estatutos administrativos, porque no es solamente uno, que también regulan esta materia, ¿no? En unos breves minutos voy a andar ya sobre esta comparación con la Constitución vigente y la propuesta, pero antes de eso quisiera señalar que
Chile ha tenido varias constituciones. Bien, dentro de esas podemos identificar ciertos periodos, bien, y solamente quisiera detenerme en algunas constituciones que yo creo que son relevantes. La Constitución del 33 y del 28, por ejemplo. La Constitución del 33 y del 28 poco hablan de los empleados públicos, bien, más bien se dedican a desarrollar ciertos derechos en orden a la admisión a la función pública. No hay mayores referencias a la libertad sindical. De ahí nos saltamos ya a la Constitución del 25, en donde la Constitución del 25 la verdad es que podemos encontrar más alusiones a la temática que a nosotros nos importa de este seminario. Específicamente, por ejemplo, tenemos en el primer periodo de la Constitución del 25 el artículo 10º, bien, que habla no de la libertad sindical específicamente, pero sí del derecho a asociarse sin permiso previo, y desde ahí se puede empezar a interpretar algún tipo de derecho al respecto. Vuelve a reiterar una norma que estaba en ese sentido en la Constitución del 33, en relación a la admisión de todos los empleos y las funciones públicas, salvo con aquellas condiciones que determine la ley. Y luego de cierta reforma, específicamente en el año 71, el artículo 14, bien, consagra el derecho a sindicalización y huelga, bien. Esto es interesante porque esto demuestra evidentemente que ha habido hasta ahora, bien, un retroceso en temas de sindicalización y huelga, porque la Constitución del 25, que es la Constitución que precede a la del 80, bien, ya estaba consagrado el derecho a la sindicalización y a la huelga. Cuestión que, como vamos a ver más adelante, la huelga en nuestra Constitución vigente, la del 80, no solamente no está regulada ni reconocida, sino que está prohibida, ¿no? Entonces, la Constitución actual, sin lugar a duda, que constituye un retroceso en esas materias, bien. Entrando ya de lleno en la materia que nos toca conversar y estando bien en los tiempos, voy a poder desarrollarme mejor en este análisis comparativo, que es lo que quiero realizar a continuación. Bien, la libertad sindical en el sector público, podemos nosotros analizarla comparativamente entre la Constitución del 80 y la propuesta a través de varias ítems. Bien, voy a tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Lo primero es decir que en relación a la redacción, bien, la redacción que tiene la propuesta en comparación con la redacción que tiene la Constitución del 80, podemos desde el primer momento, desde la primera palabra, bien, o las primeras palabras, darnos cuenta que esta tiene un enfoque de género, cuestión que no tiene la Constitución del 80, bien. El artículo 47, que es el artículo que regula precisamente la libertad sindical, habla y también genera otra distinción, no solamente el tema no solamente lo que tiene que ver o no con el enfoque de género, sino que respecto de quiénes, bien, vamos a entender que son aquellos que pueden ejercer este derecho a la libertad sindical, ¿no? El artículo 47 de la propuesta desarrolla no solamente todos los derechos relacionados con la libertad sindical, sino que abre este artículo 47, incluyendo no solo a lo que históricamente se ha entendido que sí tienen ese derecho, que son los trabajadores del sector privado, sino que también se dedica a incluir al sector público, ¿no? Comienza el artículo 47 mencionando que de la propuesta de nueva constitución, que las y los trabajadores, tanto del sector público como privado, tienen derecho a la libertad sindical, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando habla de libertad sindical, el artículo, tenemos que necesariamente entender que no solamente se está refiriendo al sector privado, sino que también se está refiriendo al sector público, porque así inicia el artículo, así lo define, ¿no? Así define a quienes van a poder ejercer ese derecho, ¿bien? La Constitución del 80, por su parte, la verdad es que no hace alusión alguna, ni siquiera a la libertad sindical como derecho, ¿no? Lo desarrolla de manera fragmentada y prohibitiva, en algunas partes, en silencio en otras partes que vamos a ver a continuación, y por lo tanto podemos señalar que solo en relación a eso ya hay un avance relevante, ¿bien? Además, cuando habla de libertad sindical, la propuesta de nueva constitución, en su artículo 47, comprende y desarrolla qué artículos comprende, ¿no?
la verdad es que son aquellos derechos que nosotros ya tenemos, los que estudiamos el derecho al trabajo, ya tenemos bastante claro que comprende, ¿no? Que es la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Cuestión que no es baladí, porque si lo comparamos con la Constitución del 80, y como ya les dije, no solamente no reconoce el derecho a la libertad sindical, sino que además, cuando habla de huelga o de negociación colectiva, tiene ciertas particularidades que voy a desarrollar a continuación. Entonces es importante lo que precisamente ofrece este artículo, porque define, o sea, reconoce el derecho a la libertad sindical y entiende lo que comprende, define lo que comprende, lo cual no deja de ser importante. Cuestión que la Constitución del 80 nada dice. ¿Bien? En relación al derecho a la sindicalización y entrando ya en cada uno de estos tres derechos que forman parte de la libertad sindical, podemos decir que la sindicalización en la Constitución del 80 nada dice de los empleados públicos. ¿Bien? Hay un silencio, bien, al respecto. Cuestión que, claro, se ha ido desarrollando normativa y doctrinariamente, se ha ido relacionando con el derecho a asociación y por eso es que hemos llegado finalmente a tener una ley, que es la ley 19.296, que regula precisamente a las asociaciones de funcionarios vividos en el sector público. ¿Bien? Pero cuando hablamos de sindicalización como derecho, la verdad es que la Constitución no desarrolla mayormente en lo que nos toca a nosotros analizar en este momento, que es los empleados públicos, en la materia. Bien, por lo tanto, ahí ya encontramos otra diferencia importante. Si hoy tenemos una regulación de la fase organizativa, bien, de este derecho, es más bien gracias insisto, ¿no? Avances doctrinarios y también legislativos en relación al derecho de asociación que tienen estos funcionarios públicos, ¿bien? Pero siempre nuestra Constitución, la vigente, ¿bien? Juega a excluir, ¿bien? Apunta precisamente a dejar afuera de estos derechos de la libertad sindical, en este caso de la sindicalización, a través de la omisión, de la prohibición o de la negación, dependiendo de cómo sea el caso, pero juega a eso, bien, cuestión que en la actual Constitución, en la actual propuesta, la verdad es que no es así, y es bastante clara desde el principio, como ya lo dije, bien. En relación a lo mismo y siguiendo con la interpretación que acabamos de dar, el mismo artículo 47, cuando desarrolla el derecho a la sindicalización, lo plantea de manera libre, bien, donde las y los trabajadores, que se pueden perfectamente entender que son también los trabajadores del sector público, pues, libremente pueden constituir sus organizaciones sindicales. Bien, utiliza ese concepto, organizaciones sindicales, los cuales perfectamente podríamos, tomando en cuenta lo que ya dijimos al principio, ¿no? de quiénes son los titulares del derecho a la libertad sindical, que estas organizaciones sindicales se plantean en sentido amplio, ¿no? Incluyendo los del sector público y privado. ¿Bien? No esta idea cultural, yo diría, que hoy en día, sobre todo, se sigue aplicando y muchas veces llega incluso a la Corte de que no serían organizaciones sindicales las del sector público. Digo que es cultural porque la verdad es que cuando nosotros leemos la ley 19.296, la verdad es que sí, habla de asociaciones, pero cuando estudiamos la historia de la ley 19.296, nos vamos a dar cuenta que en un momento se planteó la posibilidad de llamar sindicatos, ¿no? Del sector público. O sea, en un momento se planteó esa discusión en la historia de la ley, ¿bien? Y si se decidió por el nombre asociación, fue más bien por una razón histórica, ¿bien? Más que por generar algunas distinciones. Y digo que esa diferenciación cultural es importante porque la verdad es que muchos fallos, incluso hasta el día de hoy, de algunas cortes y de algunos juzgados de instancias siguen planteando esa distinción, como si el derecho de asociarse en el sector público fuera un derecho ajeno, ¿no? a la sindicalización. Entonces, eso es importante a la luz de la propuesta de nueva Constitución, ya que aquí, a mi parecer, no habría, se termina esa discusión que podría haberse generado, o que se genera y que sigue muy latente en nuestra cultura, estableciéndose que estas organizaciones sindicales, bien, podrían ser perfectamente aplicables tanto para el sector público como al sector privado. O sea, organizaciones sindicales, un concepto que abarca ambas, bien, o ambos grupos de trabajadores, bien.
La negociación colectiva es otro de los derechos que también se desarrollan en la propuesta. En la actual Constitución, la negociación colectiva está determinada solamente en la empresa, bien, en lo que dice en relación con los funcionarios públicos guarda silencio, bien, y eso también ha generado bastantes interpretaciones, ¿bien? Cuando nos vamos a la ley que regula las asociaciones de funcionarios, que es la ley 19.296, también encontramos un silencio al respecto, bien. Sin embargo, cuando ya llegamos al Código del Trabajo, en el artículo 304, ahí encontramos ya más regulaciones en relación al derecho a la sindicalización, y podemos llegar finalmente a la conclusión de que hay algunas empresas, bien, en donde el Estado tiene participación, en donde se puede negociar y en otras no. Entonces, tenemos un área bastante confusa en relación a la negociación colectiva, en la cual mayoritariamente apunta a la negación o la prohibición de ese derecho. Bien, la propuesta de nueva constitución, la verdad es que lo plantea de manera distinta y siguiendo los patrones que ya acabo de mencionar. Bien, en primer lugar menciona que los titulares de esta negociación colectiva serían las organizaciones sindicales. Bien, eso es lo primero. Y lo segundo es que, bueno, los trabajadores son los que van a tener el derecho a elegir precisamente los niveles en que se va a desarrollar. Algo que probablemente no es muy distinto a la realidad, ¿bien? Porque todos sabemos cómo se negocia en el sector público en el terreno de los hechos, ¿bien? Pero la verdad es que es muy conveniente que nuestra Constitución también lo reconozca, ¿no? O sea, más allá de que el terreno de los hechos, todos sabemos que la negociación colectiva en el sector público llega a ser mucho más avanzada, incluso que en el sector privado, y con mejores frutos a veces. Considero que es casi, ¿cómo decirlo?, enfermizo que que tengamos una constitución que no la reconozca, pero que la práctica sí se reconozca. Entonces, creo que en ese sentido es un avance importante en relación a cómo se está ejerciendo hoy en día el derecho a la negociación colectiva, y es un reconocimiento precisamente a el principio de libertad sindical en relación a lo anterior. ¿Bien? Avanzando, uno de los puntos, me quedan 4 minutos y creo que voy a alcanzar. El derecho a huelga es otra de las 3 patas, bien, en que tiene este principio derecho a la libertad sindical, y considero que es uno de los avances más importantes que existe con la nueva propuesta. Bien, recordemos que con la constitución que tenemos hoy en día, la constitución de 1980, en su artículo 19, número 16, en sus incisos finales, bien, prohíbe, bien, la huelga de los funcionarios del Estado, bien, y también la huelga de los funcionarios municipales. Lo prohíbe, derechamente. En relación a ciertas empresas, bien, que prestan servicio de utilidad pública, también la prohíbe y establece ciertos requisitos de manera excepcional para que se pueda regular de esa manera. Y esto es importante, creo yo, que me gustaría detenerme ahí un momento, porque cuando la Constitución de 1980, que es la que nos rige, dice, textual, ¿no? Dice que tampoco podrán hacerlo la huelga, bien, los que trabajen en corporaciones o empresas, dice, ¿no? Cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicio de utilidad pública, ¿bien? ¿Por qué es importante, a mi punto de ver, ¿no? A mi punto de vista, lo que acabo de citar? Porque resulta que cuando hablamos de huelga en este artículo, nos podemos nosotros interpretar, y así lo ha dicho también la Corte, que es la empresa, ¿bien?, que presta el servicio de utilidad pública la que no se puede ir a huelga, ¿bien? Entonces, lo voy a dejar ahí en suspenso, porque cuando nosotros pasemos o pasemos a la regulación de la propuesta de nueva constitución, vamos a encontrar una pequeña diferencia que puede parecer pequeña, pero la verdad es relevante. La constitución que nos rige, evidentemente, empapa otros ordenamientos y otros estatutos, es así que podemos llegar al estatuto administrativo municipal, que también prohíben derechamente la huelga.
llegando incluso a la Ley de Seguridad Interior del Estado, que no solamente lo prohíbe, sino que lo tipifica como un delito, precisamente la huelga y quien incita a la huelga, ¿bien? Agregando penas de presidio menor en grado mínimo a medio, quienes realicen tal acto, ¿no? Entonces, la verdad es que esta norma de la Constitución que prohíbe la huelga, no solamente lo prohíbe en términos genéricos, sino que también permite la creación y el desarrollo de otros estatutos y normativas que no la prohíben, pero también incluso llegan a tipificar. Bien. Y esto la verdad es que no es más que la visión de modelo que tenía los constituyentes de la época. O sea, recordemos que basta con leer las actas constitucionales, la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, donde ellos planteaban, bien, así lo dicen textualmente, bien, que la huelga para ellos no era un derecho, ¿no? Entonces, si tenemos un constituyente designado, o sea, es importante dejarlo claro, ¿no? Un constituyente designado que cree que la huelga no es un derecho, evidentemente que no va a haber ningún tipo de posibilidad a una regulación al respecto desde un punto de vista constitucional al menos, ¿bien? El plan laboral y los diversos textos que en su momento José Piñera desarrolló apuntaban precisamente lo mismo, mencionaban esta trilogía de derechos, bien como derechos que terminaban afectando el libre mercado y la productividad del país, bien. No voy a andar mayormente en eso, sí solamente señalar que en la propuesta de nueva constitución se garantiza el derecho a huelga, ¿bien? Se establece que no se va a poder prohibir la huelga, lo que no quiere decir que va a ser una huelga completamente absoluta, porque sí se va a poder limitar, ¿bien? Y ahí está la diferencia por lo que acabo de decir, que ahora viene, ¿no? Porque se va a poder limitar excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales, ¿bien? O sea, la propuesta de nueva constitución pone un foco diferente a la constitución que tenemos hoy en día, porque la constitución que tenemos hoy en día coloca el foco en las empresas, ¿bien? O las corporaciones que prestan los servicios esenciales, empresas, ¿bien? Mientras que la nueva propuesta pone el foco en los servicios esenciales. A simple vista uno puede decir, bueno, es como lo mismo, es que no es lo mismo, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y de hecho que a mí me tocó en su momento analizar. O sea, las empresas de agua, ¿bien? Que prestan el servicio de agua potable, ¿bien? Las empresas que prestan el servicio de agua potable, la verdad es que el servicio esencial de agua potable no debe ser más los trabajadores que prestan el servicio esencial de agua potable, que nos permita a todos al momento de abrir la llave, beber agua potable, no deben ser más del 10% de las empresas, aproximadamente, ¿bien? Puede que sea un poquito más, pero no más del 10, entre el 10 y el 20. Bueno, la verdad es que no me acuerdo el número, pero era un número, la verdad es que menor en comparación con el total. El otro 80%, dejémoslo así, el otro 80%, la verdad es que se dedica a otras materias, ¿bien? Puede ser a cobranza, a comercialización, a tratados o a convenios con otras empresas, a internacionalización de la misma, buscar mejores formas de aumentar la productividad, etc. La verdad es que me tocó precisamente en su momento analizar las empresas que prestan ese servicio y llegamos a la conclusión, con los que lo estudiamos, que es un grupo reducido, ¿no? Los que prestan este servicio esencial. Entonces es importante analizar desde ahí la limitación del derecho a huelga, porque si no, vamos a llegar a sentencias como hoy en día existen. O sea, esto no es algo que yo estoy creando ficción, sino que ocurre, ¿bien? Hay sentencias en donde no se permite precisamente en declarar la huelga en este tipo de empresas, porque son las empresas las que prestan servicio esencial sin distinguir que dentro de las empresas pueden haber muchas personas que no son los que prestan el servicio esencial. Entonces se mete a todo el mismo saco, por decirlo en términos coloquiales. Bien, cuestión que la Constitución hoy en día, o la propuesta de nueva Constitución, para ser preciso, pone el foco en aquellas personas, bien, que prestan los servicios esenciales. Bien. Finalmente, se establece una regla de cierre, bien, en donde se menciona que no se podrán sindicalizar ni ejercer el derecho a huelga, bien, aquellos que pertenecen a las policías y a las Fuerzas Armadas, bien. Tengo entendido que después voy a tener espacio como otros 10 minutos para poder complementar, ¿cierto? Exactamente. Bien. Entonces Así prefiero es. dejar hasta acá esta primera parte y después cerrar con los otros puntos que quisiera en desarrollo. Bien. Muy bien. Muchas gracias, profesor Lama.
ha planteado cuestiones bastante relevantes, sobre todo en vista de la consonancia del actual modelo normativo con lo que son las nuevas garantías o las nuevas propuestas de garantía constitucional. Pero después podremos conversar sobre eso. Bien, cedo la palabra ahora a la profesora doña Carla Varas, quien se ha podido incorporar rápidamente, solamente muy pocos minutos después que había comenzado su exposición el profesor Tariq Lama. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Irene. Saludo también a Tariq. Un gusto compartir esta mesa con él y a todas y todos quienes estén escuchando. Agradecer a la Universidad de Talca, al Centra, y especialmente a Irene por la invitación. Yo estaba recién acá en la universidad también en unos foros que estamos organizando sobre el proceso constituyente, la propuesta constitucional, vinculado con trabajo, entonces por eso me pude conectar desfasadamente y ahora estoy acá desde el patio de Casa Central, porque en el cuarto piso donde están las oficinas de los profes no hay nadie, entonces me da miedo estar ahí sola, puede venir algún alma. Así que voy a estar desde acá hablando. Bueno, respecto de la temática del principio y el reconocimiento de la libertad sindical hacia el sector público, yo voy a organizar mi exposición desde dos aristas. Primero, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de por qué históricamente en Chile se ha coartado el ejercicio de los derechos colectivos al sector público, y luego irme al análisis de la propuesta constitucional y sacar un poco punta a lo bueno que es esta propuesta en materia de libertad sindical, específicamente en el sector público, para derribar algunos mitos que se han levantado, especialmente respecto del reconocimiento del derecho de huelga a los funcionarios públicos. Entonces, respecto a esta primera parte de reflexión, tenemos que decir que Chile, en relación con la regulación del empleo público, ha seguido una visión clásica con el derecho del trabajo. En cuanto al modelo de función pública, del modelo que regula la relación entre el trabajador, principalmente por dos razones históricas son las que generan este modelo especial y que esté separada la regulación del derecho del trabajo. Primero, la necesidad de crear un cuerpo normativo especial dice relación con la importancia de que los funcionarios públicos no sean ocupados como un botín electoral. Quizás esto es un argumento que nos hace sentido, que nos es razonable y que es positivo en el sentido de que efectivamente para el acceso a los puestos públicos, en el trabajo en el sector público, sea igualitario, que accedan los que tienen las mejores capacidades, que sea por mérito y no por factor político. Y entonces por eso es necesario un cuerpo diferenciado del derecho del trabajo donde rige el principio de libertad de contratación. Y en definitiva, no hay límites o restricciones para efectos de determinar quiénes ingresarían o no. La idea es de que acá hayan garantías, que generalmente esta garantía se reconduce al sistema de concurso público y a una serie de inhabilidades a efectos de poder postular a cargos públicos, conflictos de intereses, declaraciones patrimoniales, etc. Eso por un lado. Y lo segundo que justifica este régimen diferenciado dice relación con que hay ciertas características del servicio público que obligan a que haya una normativa que resguarde esas características, principalmente porque los servicios públicos atienden las necesidades generales y más básicas de la comunidad. Y esto es lo que está relacionado directamente con los derechos colectivos del derecho del trabajo, que han estado, como les decía, en el modelo chileno muy recortados en relación a los funcionarios públicos. ¿Por qué? En vista de que los servicios públicos atienden las necesidades generales de la población y por eso deben prestarse de manera regular y continua, el ejercicio de los derechos colectivos y especialmente el ejercicio del derecho de huelga pone en jaque esta prestación regular y continua. Pone en riesgo, podríamos decirlo así, esto estoy hablando desde la perspectiva clásica, teórica, yo después daré mi postura personal, pone en riesgo la prestación de estos servicios y la satisfacción de las necesidades generales de la comunidad.
De ahí entonces que este modelo estatutario, a efectos del ejercicio de los derechos colectivos, dice dos cosas relevantes. Primero, que los intereses particulares que pudieran tener los trabajadores del sector público no pueden estar por encima de los intereses generales de la comunidad, y es por eso entonces que ellos tienen restringido el ejercicio de sus derechos colectivos. Y segundo, se dice que el trabajador público tiene un estatuto especial que lo rige, que le garantiza sus derechos, que le garantiza estabilidad, que le garantiza carrera funcionaria, que el Estado no es una empresa que persiga fines de lucro y que por lo tanto no está en esta posición de poder del empleador privado. Y bajo esa lógica se señala que no se justifica el otorgarles mecanismos de autotutela para la defensa de sus intereses, toda vez que ellos ya tienen un estatuto lo suficientemente protector, que les garantiza sus derechos. Y vinculado con estas dos temáticas está la tesis, que sustentada por esta doctrina administrativista clásica, que postula la convergencia de intereses y la negación del conflicto al interior del Estado, entre el Estado y su personal. Entonces se dice, mire, el objetivo, como lo decíamos, de los servicios públicos es dar satisfacción a las necesidades generales de la comunidad, es preocuparse en definitiva por la consecución del bien común, y el funcionario que se incorpora a eso asume como suya esa meta, ese ideal de consecución del bien común. Estado y su personal caminan en esa dirección, y por lo tanto acá, a diferencia de la dicotomía capital-trabajo propia de la relación laboral privada, lo que hay es convergencia de intereses. Y así entonces se estructura un régimen como el que tenemos, donde hay una prohibición a nivel constitucional del ejercicio del derecho de huelga. Luego tenemos que hay un reconocimiento limitado de la libertad sindical. Tarik nombraba la ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios, la que reconoce la posibilidad de organización en el sector público, con ciertas exclusiones que fija el artículo 1 de esta ley, pero que no se genera este problema semántico donde en el sector público la organización de los trabajadores es a través de sindicatos, y que en el sector privado, y en el sector público es a través de asociaciones de funcionarios. Esta terminología o esa diferencia terminológica, fíjense que no es casual, y que para el constituyente del 80 no fue nada de casual. Principalmente porque cuando se debatía respecto de la consagración del derecho de negociación colectiva, se preguntaron algunos comisionados de aquella época si acaso eso no abriría la puerta a entender que también están incorporados los funcionarios públicos. ¿Por qué no tener una norma similar a la de prohibición de huelga en el ámbito de la negociación colectiva? Pero la opinión que fue mayoritaria en ese debate fue decir que no era necesario, porque como la norma señala que este es un derecho de los trabajadores en la empresa, el Estado no es una empresa, además que la negociación colectiva es una herramienta de reivindicación propia del sindicato, y en el sector público los trabajadores se organizan por medio de asociaciones de funcionarios, que son asociaciones de carácter gremial, no reivindicativas. Entonces, no es un simple diferencia casual, sino que tiene una connotación política de diferenciar entre asociaciones de funcionarios y sindicatos. Eso por un lado. Y entonces tenemos este modelo normativo que reconoce la posibilidad de asociación de los funcionarios públicos, pero bajo esta especial figura de corte no reivindicativo, más bien gremial, de bienestar, de capacitación entre los funcionarios. Tenemos que la ley no regula un procedimiento de negociación colectiva, pero ojo, tampoco la prohíbe, y en ese contexto es importante lo que señala el profesor Gamonal en distintos artículos que tiene relacionados con la negociación colectiva en el sector público, donde él dice, a diferencia de la huelga, en Chile actualmente, no es que existe una prohibición de negociación colectiva, sino que simplemente es un derecho que no está positivizado, reglamentado, y por lo tanto puede haber negociación. Y respecto de la huelga ya sabemos que hay una prohibición a nivel constitucional, una prohibición a nivel legal, y también prohibición tipificada penalmente en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ese es el panorama actual.
normativo, pero fíjense que lo curioso es que si después uno va a analizar el plano fáctico, la realidad, qué es lo que ocurre en el sector público, es totalmente disonante con este plano normativo, en dos aspectos. Primero, el sector público, y esto no solo en Chile, sino que en todo el mundo, es un área donde hay conflicto. Es un área donde hay conflicto porque tal cual como ocurre en el sector privado, esta relación de trabajo es una relación asimétrica, donde hay una desigual distribución de poder. El conflicto no se genera únicamente porque hay alguien que lucre y que quiera maximizar sus ganancias. El conflicto se genera porque no hay democracia en la toma de decisiones y porque hay uno que tiene el poder y el resto tiene que someterse a ese poder. Y eso es lo que ocurre en el sector público. Y en Chile vemos a diario conflictos. Hemos sido testigos también de importantes huelgas en el sector público y por lo tanto hay ahí entonces una disonancia con esta doctrina clásica de la convergencia de intereses, por un lado. Y por otro, también con la misma norma jurídica, al menos desde el año 90 en adelante, pudiéramos graficar que estamos en un modelo de tolerancia del ejercicio tanto de la negociación colectiva como el derecho de huelga en el sector público. La fuerza nativa que principalmente sanciona la huelga, en general no lo hace, se tolera. Han habido momentos en los cuales los debates en tribunales llegan en relación con el descuento de los días de huelga, pero la verdad si uno lo compara con la normativa para el sector privado, en la huelga, los días de huelga no se remuneran. Pero no han habido mayores sanciones disciplinarias, ni tampoco el uso de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y en ese contexto, entonces, la propuesta de nueva Constitución y este artículo 47 es positivo. Es positivo porque sincera las cosas. Hay conflicto. Es inherente a una relación que es así necesario reconocerle a los trabajadores del sector público las herramientas de autotutela clásicas del mundo privado. Eso no implica de que se desconozcan este primer argumento que yo les daba de que los funcionarios no sean botín político, sino que lo que hace es traer instituciones originarias del derecho del trabajo al ámbito de la función pública, de autotutela de defensa, porque también son vulnerados los derechos constantemente, los derechos de los trabajadores del sector público. Por lo tanto, como primer punto, yo creo que la propuesta constitucional es correcta en reconocer el principio de libertad sindical en términos universales, no hacer una distinción entre sector público y privado a efectos del goce de los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Por lo demás, esa universalidad va en sintonía con los tratados internacionales, convenio 87 de la OIT. Hay diversos criterios del Comité de Libertad Sindical que señalan que este es un convenio que también aplica al sector público, porque no se deben hacer estas diferencias dependiendo de quién sea el acreedor de los frutos del trabajo, y por supuesto también con el convenio 151 que Chile ha ratificado y que es un convenio específico que regla los procedimientos para efectos de que los trabajadores del sector público puedan participar en la determinación de sus condiciones laborales. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? La Convención Constitucional, con esta propuesta que nos entrega, no es que esté inventando la pólvora, sino que es algo que ya está recogido desde organismos internacionales y respecto de convenios que nosotros como país ya hemos ratificado. Por lo tanto, estábamos en deuda en esa materia. En derecho comparado ocurre algo similar. Se reconoce a los trabajadores del sector público la posibilidad de formar organizaciones sindicales, de negociar sus condiciones de trabajo e incluso de ejercer el derecho de huelga. Nuestros vecinos, por ejemplo, Perú, Argentina, así lo reconocen, pero también en Europa, España, Italia, Francia, incluso Francia, este modelo ícono del sistema estatutario, reconoce los derechos colectivos de los trabajadores del sector público. Muchos se preguntarán si acaso esto es compatible con nuestro modelo especial, este modelo estatutario de función pública, porque cada vez que se
generado el debate al respecto. Se dice, mire, en el sector no puede haber negociación colectiva porque la contraparte con la que eventualmente va a negociar la organización sindical del sector público, sino que es el legislador, porque sus condiciones vienen predeterminadas por la ley. Entonces dice, esto es incompatible. Bueno, y con la huelga ya les decía, incompatible porque atenta contra este servicio continuo y regular que se debe otorgar a la comunidad. Respecto de lo primero, hay que decir que es completamente posible. Por ejemplo, Uruguay es un país que tiene un modelo estatutario de función pública, ciertas particularidades, como el caso chileno, que igual hay personal laboral, pero hay un modelo estatutario que prima y tienen negociación colectiva. España también, porque distinguen aquellas materias que pueden ser resueltas de manera directa por el servicio público, el ministerio respectivo o quien sea tu contraparte en la negociación, de aquellas que requieren mediación legal. Y en ese contexto, entonces, la negociación, todas aquellas materias que deben pasar por el Parlamento, el compromiso de la contraparte es ingresar ese proyecto de ley, que se lleve a tramitación. Lo que pase, obviamente, ahí ya no va a depender del Ejecutivo, claramente, pero esa es la fórmula a efectos de ir compatibilizando este modelo estatutario, que no cambia con la propuesta constitucional, y el reconocimiento, específicamente en este caso, del derecho de negociación colectiva. Respecto al derecho de huelga, decir que también es perfectamente compatible, porque hay que aclarar que esta noción, y que Tarek lo comentaba, de servicios esenciales o servicios que atienden utilidad, que son de utilidad pública, etcétera, no es sinónimo de servicio público. De hecho, Chile es un claro ejemplo donde bienes esenciales para la comunidad son administrados por privados. La particularidad es que en nuestro modelo, esas áreas también hay una prohibición expresa de ejercicio de derecho de huelga, que la propuesta constitucional también quiere superar. Entonces, es importante decir, no todo el sector público es igual a servicio esencial. Ese es un debate que en Europa ya se superó hace mucho tiempo, dando avance al reconocimiento de este derecho al sector público. Con resguardo, sí, con resguardo. Y la mayoría de los países, el resguardo es idéntico al del sector privado, porque servicios esenciales relevantes para la vida, salud, seguridad de las personas, que son los conceptos que toma la propuesta constitucional, son prestados por privados y por el sector público. Y por lo tanto, la huelga es permitida en estos sectores, pero con un régimen especial de carácter restrictivo, principalmente para evitar que esa huelga genere daños irreparables en estos bienes que estamos considerando como relevantes y esenciales. Principalmente a través de los servicios mínimos, pero también existen otras medidas que distintos ordenamientos jurídicos han aplicado a efectos de conciliar el ejercicio del derecho de huelga en estas áreas que son más sensibles y el resguardo de derechos fundamentales prioritarios de los terceros de la comunidad. Por lo tanto, la propuesta constitucional... ¿Sí? Profesor, le quedan 2 minutos. Perfecto, justo estoy cerrando. Ya. Por lo tanto, la propuesta constitucional está en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos y también con lo que ocurre en el derecho comparado. Y en ese contexto estamos también respetando los propios tratados internacionales que hemos suscrito y que por tanto tiempo hemos estado en incumplimiento y en constante observación por parte de los organismos de control y otros organismos internacionales que han sido relevantes en la materia. De hecho, hay una reciente opinión consultiva, creo que, si mal no recuerdo, es la número 47 del Consejo Económico y Social de la ONU, donde reitera la relevancia del derecho de huelga a propósito de los servicios esenciales. Dice, el criterio económico no debe ser justificante de restricciones al derecho de huelga, que actualmente nuestra Constitución prohíbe el derecho de huelga en aquellas empresas o corporaciones que puedan causar grave daño a la economía del país, y dice específicamente esta opinión consultiva, ese no es un criterio que habilite restringir este derecho fundamental clave
para la defensa de los intereses del adjetivo, que la propuesta constitucional lo extienda al sector público. Eso. Muchas gracias, Irene. Vale, muchas gracias a ti, Carla. Pues bien, quedan pendientes otros 10 minutos para que puedas completar o observar lo planteado por Tarik. Cedo la palabra al profesor Lama. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, ya, perfecto. Sí. A ver, no estoy muy de acuerdo en muchos puntos que planteó y desarrolló la profesora Carla Varas. Me voy a saltar precisamente esta última que ya había planteado de la opinión consultiva, era uno de los puntos que yo quería abordar ahora. Sí recalcar que aquí no estamos inventando la rueda. Bien, esto no es un reconocimiento único que esta propuesta de nueva constitución se está desarrollando en el mundo, sino que es más bien una propuesta que se basa en no solamente lo que han dicho organizaciones internacionales, sino que incluso siguiendo patrones de constituciones de otros ordenamientos jurídicos de países que a ojos de la ciudadanía y de todos nosotros serían países también desarrollados, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de Portugal. La verdad es que la propuesta en relación a los temas que estamos viendo hoy en día muy, muy parecida, ¿no? Por no decir casi idéntica a lo que ocurre en Portugal. ¿Para qué hablar también de España, Italia, República Checa, Grecia? Y en Latinoamérica podemos encontrar similitudes con Ecuador, ciertas similitudes con Colombia, Brasil, entre otras, ¿no? Entonces la verdad es que es importante mirar a otros países, ¿no? Porque no es algo que aquí estemos inventando, sino que como ya dijo la profesora Carla, yo quisiera confirmarlo y ratificarlo, esto no es algo ajeno a la realidad mundial, ¿bien? Por lo mismo y como conclusiones, tomándome eso sí de algunos de los puntos que desarrolló la profesora Carla, decir que si bien la negociación colectiva, la huelga, el terreno de los hechos se desarrolla y se reconoce, ¿no? En el sector público. Sabemos que en el terreno del derecho no es así, en el terreno de la Constitución específicamente no lo es, y que las instituciones públicas, por ejemplo, la Contraloría General de la República, cuando habla de prácticas que atentan a la libertad sindical, como tiene esta visión, ¿no? Eh, extremadamente legalista, digámoslo, en relación a estos puntos, solamente ha reconocido, ¿no? Los atentados a la libertad sindical, a aquellos atentados a derechos que están consagrados en la ley 19.296, ¿no? Entonces, que es una ley que reconoce una parte de la libertad sindical, ¿no? No toda la libertad sindical, ¿no? Entonces, ya dijimos que no hablan ni de negociación colectiva ni de huelga, ya dijimos que hablan parte, ¿no? Del derecho a la sindicalización. Entonces, la verdad es que nuestras instituciones públicas muchas veces han tomado ciertos criterios más bien legalistas, apartados de esta interpretación más amplia que los abogados laboralistas de los trabajadores hemos tratado de ir desarrollando, ¿no? Entonces, este avance en reconocimiento de la libertad sindical, ¿no? Como este mega principio y derecho que está integrado por estos tres derechos y que también son titulares los trabajadores del sector público, sin duda que es un avance también en ese sentido, ¿bien? O sea, yo espero que el día de mañana nuestra regulación también diga algo en relación a los atentados a la libertad sindical en el sector público, ¿bien? O que por su efecto no se regule solamente el sector privado, se derogue esa y se deja simplemente como cualquier vulneración a la libertad sindical. O sea, algo tenemos que hacer para equiparar la cancha, y eso es bueno. Bien, eso es bueno, porque una cosa es que los hechos, bien, exista el derecho a la negociación colectiva, a la huelga, pero muchas veces no ha costado a los abogados laboralistas que defendemos intereses de los trabajadores públicos a avanzar en este reconocimiento de estas, por ejemplo, prácticas antisindicales, ¿no? Si bien hay jurisprudencia, bien, de las cortes que reconocen, por ejemplo, ¿no? Temas tan básicos como una tutela laboral por una práctica sindical en el sector público, también hay jurisprudencia que lo rechaza, ¿no? Y que lo desconoce, basado en estos principios legalistas. Entonces, en ese sentido, yo esperaría que se va a manifestar un avance, ¿bien? En relación a la propuesta, podemos decir que sin lugar a duda constituye, según mi interpretación evidentemente, un cambio de paradigma, ¿bien?
Tal como ya mencionó la profesora Carla, se reconoce el conflicto, se deja atrás esta visión publicista, bien, de las relaciones laborales colectivas en el sector público, se apega a la realidad, bien, y eso me parece un avance importante. Nos ofrece un modelo ad hoc a una república democrática en los tiempos que hoy en día estamos viviendo. Creo que eso es un tema importante, bien. Reconoce el valor de los derechos fundamentales en nuestra sociedad. Y aquí me quisiera detener, porque parte del paradigma que nos ofrece la Constitución, y ya no solamente hablando de la libertad sindical en el sector público, sino que en general los derechos laborales en la Constitución, me da la impresión que, y esto es lo que al menos yo puedo recoger, que nos ofrece un paradigma de la dignidad, ¿no? Porque no es casual dónde está inmerso el artículo 47. O sea, si nosotros analizamos los artículos que rodean bien precisamente la libertad sindical, vamos a llegar, por ejemplo, al artículo 46, que habla sobre el trabajo decente, menciona conceptos como condiciones equitativas, el derecho al descanso, el tiempo libre, la desconexión digital, la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y comunitaria, ¿bien? Luego nos vamos a saltar, por ejemplo, al 49, que habla sobre el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿No? Que todo lo que estamos acá, al menos Carla, la profesora Irene, quien habla, cuando nosotros estudiamos el derecho al trabajo, cuando estudiamos las relaciones laborales, en nuestras universidades, en nuestros cursos, jamás nos hablaron de trabajo doméstico ni trabajo de cuidado. Jamás nos hablaron del derecho a la desconexión, evidentemente, pues eso es algo evidente, porque quizás en esa época no existía, pero el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no se hablaba. Bien, no era algo que se tenía que tratar en temas laborales, ¿no? Era extraño, ni siquiera se reconocía como un trabajo. Entonces, la propuesta de nueva constitución, al margen de hablar solamente de la libertad sindical, quisiera mencionar que nos ofrece un paradigma apegado a la realidad, a como son las relaciones humanas, ¿bien? En donde se intenta, y creo que eso lo logra en un buen sentido, en reconocer el trabajo, ¿bien? Colocar el centro en el trabajo, más allá de que sea un trabajo formal, más allá de que es un trabajo que tradicionalmente lo hemos entendido como tal, ¿bien? Y de ahí que la dignidad de los trabajadores, en este caso de los trabajadores del sector público, también se ve mejorada en ese sentido, ¿bien? Una constitución, y con esto termino, es una hoja de ruta, bien, es una idea de país, bien, no va a cambiar nuestro país el 5 de septiembre, si es que llegara a aprobarse esta nueva propuesta, evidentemente que no, pero al menos se aprobaría una idea de país, una idea de relaciones laborales en este sentido, y en relación a lo que estamos hablando de relaciones laborales en el sector público, que está acorde a los estándares internacionales, a lo que ha dicho organizaciones internacionales y como también nuestros países hermanos y no tan hermanos también lo han desarrollado, bien, acorde a la dignidad y a los derechos fundamentales, paradigmas, bien, que yo considero que a esta altura debería estar más que zanjado en una constitución, que es esta hoja de ruta, y que hasta ahora la verdad no lo tenemos zanjado y que espero que así sea. Bien, muchas gracias profesora, muchas gracias profesora Carla también por lo que acaba de exponer y quedo atento a cualquier comentario o crítica también. Bien, gracias. Vale, muchas gracias, Tarik. Cedo la palabra a la profesora Carla Varas. Dispone de 10 minutos. Sí, gracias, Irene. Cambié de fondo porque para efectos de compatibilizar la vida laboral con la familiar ya me tengo que ir subiendo a mi casa, solo por eso. Pero no voy manejando yo, así que Ay, menos mal. no estoy poniendo en riesgo mi vida. Bueno, en estos últimos minutos yo quisiera comentar algo específico en relación a la huelga que ha salido en ciertas opiniones en medios de prensa escrita, de que con el reconocimiento de la huelga en el sector público, los ciudadanos vamos a ser rehenes de los funcionarios. Para desmitificar esa demonización que se hace al ejercicio del derecho de huelga, recordando que la base del sindicato y de sus principales medios de acción es la solidaridad. En Chile, como lo decía, tenemos prohibido hasta la fecha el ejercicio de la huelga en el sector público, pero en los hechos hay huelgas, y fíjense que han sido los mismos trabajadores los que han establecido límites a su derecho de huelga por medio de lo que en el sector público se denominan los turnos éticos y que sería una especie de equipos de emergencia
en la nomenclatura que ocupa el Código del Trabajo. Entonces, partir de la insolidaridad o de la irracionalidad de los funcionarios públicos y en general de los trabajadores, yo creo que es un error cuando estamos ante derechos cuya base es la solidaridad. Enemistar al ciudadano con el huelguista es una estrategia para generar esta hostilidad hacia un derecho fundamental como el de la huelga. Fíjense que esos ciudadanos que supuestamente seremos rehenes, somos muchas veces usuarios de los servicios públicos, muchas veces los trabajadores en sus reivindicaciones incorporan demandas que están en relación con la calidad del servicio y que por lo tanto al ciudadano o ciudadana le importa que esa huelga llegue a un buen puerto y que las reivindicaciones de los funcionarios públicos sean acogidas por el Estado, en este caso el Estado empleador. Y pongo dos ejemplos bien claros, que sin duda son las huelgas que tienen más repercusión y donde salta este discurso de la enemistad entre huelguistas y la comunidad. Sector salud y sector educación pública. Fíjense que yo he participado en estas negociaciones informales en el sector público, en el sector educación. ¿Y qué piden los profesores? Los profesores piden cosas tan básicas como que en los baños de los colegios los chiquillos tengan confort, haya jabón, que no estén rotos, piden implementos de trabajo para elaborar materiales educativos, piden tener impresora para no tener que gastar la impresora de su casa, hojas para no tener que ir a comprar hojas, insumos, mejoramiento de infraestructura, que haya calefacción porque los alumnos se mueren de frío en los colegios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuestiones vinculados tanto con tener mejores condiciones de trabajo, no gastar dinero propio para la labor que ellos desempeñan como docentes y que van en directo mejoramiento del servicio de la educación. Por lo tanto, este discurso de la enemistad entre el funcionario público y la comunidad es completamente falso, al menos desde esta perspectiva que lo estoy poniendo. Lo mismo en el sector salud. ¿Qué piden muchas? Obviamente también hay no quiero desconocer con esto o no quiero decir con esto que los trabajadores públicos solo tienen que preocuparse de esta lista de las problemáticas, también hay reivindicaciones vinculadas con malas condiciones salariales, agobio en el caso docente, etcétera. Pero que fíjense que cuando un docente está sufriendo agobio o cualquier trabajador, lógicamente no va a prestar un buen servicio. Y en este caso estamos hablando de nuestras niñas, niños y adolescentes, qué importante es la salud mental de nuestros profesores para que la educación efectivamente sea de calidad. Entonces son cuestiones que también nos atañen a nosotros como comunidad. En el sector salud pasa lo mismo. Falta de especialistas, faltas de insumos, mala utilización, por ejemplo, de los pabellones, etcétera, etcétera, que también repercuten en sus específicas condiciones de trabajo, porque tienen más turnos, sus remuneraciones son bajas, etcétera, pero que también no dicen relación con el servicio de salud que se está brindando a la comunidad. Por lo tanto, y esto para finalizar, la idea, la solidaridad está en la base del movimiento sindical. En el sector público esta solidaridad está en la base de la expresión huelguística. Quizás acá más bien hay un problema de estrategia y obviamente también hay una problemática vinculada en relación a cómo los medios de comunicación social son hostiles también hacia el conflicto laboral, porque muestran lo catastrófico que de repente es el caos, las molestias, etcétera, la violencia, pero no muestran el trasfondo, no muestran las peticiones, las reivindicaciones de los trabajadores que están en completa sintonía con los intereses de la ciudadanía. Y ahí hay una falta de estrategia sindical del sector público de visibilizar sus condiciones laborales, de conectarlas con las condiciones del servicio para generar sintonía con la comunidad y que la comunidad sea parte también muchas veces de estas huelgas, de estos movimientos y reivindicaciones que se generan. Eso. Muy bien, muchas gracias por las aclaraciones muy relevantes, manifestar esa dualidad de intereses, o sea, esa unicidad de intereses más bien, no dualidad. Hay dos preguntas que se plantean. Una está dirigida al profesor Tariq Lama y la segunda es a los dos, ¿no?
La primera se plantea respecto de la asociación de funcionarios. ¿Es que esta definición normativa de asociación de funcionarios estaría conforme con la garantía del derecho de sindicación? Eso es por lo planteado en la primera parte de su ponencia. Y en segundo lugar, respecto del derecho de negociación colectiva en el sector público. Es cierto que se plantea la negociación colectiva, pero se plantea la negociación colectiva por el poder colectivo que tiene o el poder negociador que tienen los trabajadores de la administración pública, producto de varios elementos. No hay uno, bueno, hay varios hay varios antecedentes que plantean un alto poder negociador. Sin embargo, esta negociación colectiva también plantea limitaciones para la efectividad de la misma. ¿Cuál sería una posible, en el caso de aprobarse el proyecto constitucional, sería necesario regular o establecer el régimen jurídico de la negociación colectiva en la administración pública, sobre todo considerando que ahora no habría distinción entre sector privado y administración pública, y que hay un mandato del mismo constituyente de que el legislador sea el que establezca el régimen jurídico de la del régimen jurídico laboral en general y de la negociación colectiva en particular. Les dejo esas dos preguntas. ¿Quién responde primero? La primera estaba dirigida a usted, profesor Lama. Perfecto. Ya, a ver, lo que alcancé a identificar de la pregunta era si es que se consagraba o no este derecho a las asociaciones de funcionarios en la nueva propuesta. La verdad es que se reconoce el derecho de sindicalización, ¿ya? Entonces, la invitación que hace esta nueva propuesta es hablar de organizaciones sindicales, bien entendiendo, y aquí me tomo en parte de lo que planteaba Carla, ¿no? Esta invitación es a decir, bueno, aquí hay una masa de trabajadores y trabajadoras, bien, que se pueden organizar colectivamente. Y claro, hay algunos que tienen un empleador que es el Estado, y hay otros que tienen un empleador que son los privados, bien, pero que independiente del empleador, ambos son trabajadores, ambos tienen un vínculo de subordinación e independencia, en ambas situaciones o en ambos contextos existe un eventual conflicto y se desarrolla ese conflicto y tenemos que hacernos cargo de eso, bien, y desde ahí es que la propuesta, a través del artículo 47, que regula la libertad sindical para todos, ¿no? Tanto el sector público como privado. Reconoce que existe un derecho a la sindicalización, a la huelga y a la negociación colectiva, y desde ahí que los desarrolla, ¿bien? Entonces, la propuesta incluye a las asociaciones de funcionarios, claro que la incluye. ¿Y hace distinciones? No hace distinciones en ese sentido, ¿no? En que hay un derecho para las asociaciones de funcionarios y hay otro derecho para los trabajadores del sector privado, como estamos acostumbrados a ser tratados, ¿no? Precisamente por lo que mencionaba la profesora Carla, de este vínculo estatutario que tiene o que tendría el empleado público con el Estado, que sería ajeno precisamente a la relación laboral existente en el sector privado. Entonces, la propuesta dice no. Aquí hay un vínculo de subordinación, no lo dice de manera textual, pero eso es lo que da a entender, ¿no? Aquí hay un vínculo de subordinación, aquí hay una relación laboral que, independiente de quién sea el empleador, debemos nosotros reconocer y otorgar ciertos derechos, y en ese sentido el derecho a la sindicalización en el sector público también se va a desarrollar y se reconoce como tal, no como asociación, sí como organizaciones sindicales, ¿no? En sentido amplio, dejando a todos en una igualdad de protección en ese sentido, ¿bien? En lo que tiene que ver con la huelga o la negociación colectiva, me imagino que lo va a contestar la profesora Carla, que la pregunta va en ese sentido también para ella, así que no voy a ahondar mayormente en eso. Vale, muchas gracias, profesor. Doña Carla Varas. Sí, bueno, en relación con el régimen jurídico de la negociación colectiva, yo creo que hay que hacer una primera aclaración en relación con la pregunta que se formulaba. Primero es que, si bien la norma constitucional es una norma que integra sector público, sector privado, con este alcance universal que comentábamos, eso no significa que luego en el
mandato legal tenga que ser la misma para el sector privado y el sector público. Claramente va a ser diferenciada porque nosotros tenemos un sistema especial de función pública, los trabajadores del sector público no se rigen por el Código del Trabajo, al menos no todos. Hay una porción que sí, que su estatuto especial sí es el Código del Trabajo, y en ese caso regirían las normas laborales con este reconocimiento amplio. La segunda parte de la pregunta es bien interesante, porque esa constante tensión que hay en las organizaciones sindicales del sector público respecto de regular o no regular. ¿Por qué? Porque en este escenario que comentábamos de anomalías, donde hay discordancia entre lo que ocurre en los hechos y la norma, los funcionarios del sector público han logrado, con este poder que se comentaba, constituir fuertes organizaciones sindicales, tener esta mesa de negociación, la mesa del sector público todos los años, donde se debate principalmente el reajuste salarial, pero también otras temáticas vinculadas con la estabilidad laboral principalmente. Hay también negociaciones sectoriales, entonces ellos están en un buen escenario desde esta perspectiva de la autonomía y respeto por la definición libre de qué negociar, cuándo negociar, cómo negociar, sin estas ataduras que existen en el mundo privado a través de toda esta frondosa regulación de la negociación colectiva y la huelga. Y bajo ese escenario, claro, la propuesta constitucional en ese sentido los pone en jaque. Pero yo creo que hay que ser más inteligentes. Yo creo que la propuesta constitucional va en el camino correcto, de reconocer estos derechos, de levantar la prohibición de la huelga, por todo lo que ya se ha dicho y lo que comentaba también Tarik, y frente a este escenario de regulación, el sector público, las organizaciones sindicales del sector público lo que deberían hacer es tener ya su propuesta, no la fórmula del Código del Trabajo heredado, que es heredero del plan laboral, de una negociación ultra arreglada, con tipologías de negociación, sino que una propuesta de fomento y de respeto de esa autonomía que ellos se han ido ganando en los hechos. Adelantarse y tener su propia propuesta para que se presente luego en el debate parlamentario y se comprenda que efectivamente estas herramientas de acción de las organizaciones sindicales no deben estar limitadas por el legislador a través de la regulación. Eso. Bien. Muchas gracias, profesora Varas. Bueno, dada la hora, estaríamos terminando este tercer panel y agradezco a los profesores, a doña Carla Varas y a don Tarik Lama por su participación y sus interesantes análisis, interesante y relevante análisis en este momento. Y a la asistente y a los asistentes a este seminario los dejo invitados para el seminario del próximo jueves 25 de agosto, referido precisamente a los derechos de la trabajadora en el proyecto de nueva constitución, en un análisis de perspectiva de género. Se analizarán en dicho seminario el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y, en segundo lugar, los derechos de no discriminación y de conciliación laboral. Pues bien, quedamos todos invitados para ese seminario. Buenas noches.